Hoy chicos os traigo todas las novedades que vendrán con iOS 14.4. Según un medio francés tiene que salir hoy, si no máximo miércoles o jueves. Si estáis atentos a mi Twitter os estaré informando de todo y además esta actualización pesa bastante, ¿vale? Estamos hablando de una actualización pesada que trae bastantes novedades que me he esforzado mucho en encontrar, así que vamos a empezar. Y antes de nada, estos son los dispositivos compatibles con esta versión, ya sabéis, desde el 6S y SE en adelante, que aún no sabemos si vendrán con iOS 15, pero eso es otro tema. Y antes también de ir con la primera novedad, quiero invitarte a instalar Letyshops, ¿vale? Ya sabéis que hablo mucho de esta aplicación y es que es la extensión para Chrome y la aplicación que tengo cuando realizo alguna compra por internet, y es que nos pagarán mientras nosotros realizamos una compra. Y ahora con las rebajas de invierno hay muchísimas tiendas que tienen cashback bastante interesante, es decir, lo que nos pagan cada vez que compramos. Por ejemplo, PC Componentes tiene muy buenas ofertas, también Samsung, que acaba de lanzar los nuevos dispositivos, o incluso Banggood, que es una tienda muy parecida a AliExpress, tiene ofertas muy interesantes y gracias a Letyshops podremos, ya os digo, ganar mientras realizamos compras. Tienen un montón de tiendas asociadas a este servicio, así que os voy a dejar todos los enlaces en la descripción. Simplemente instaláis la extensión, la activáis y ya estaríais preparados para comprar y ganar dinero. Así que, una vez apuntado esto, empezamos con la primera novedad de todas, chicos, porque la verdad que Apple ha actualizado el módem de los dispositivos que se actualizan a iOS 14.4. ¿Qué significa esto? Pues que si teníais algún problema de conexión a internet a través de datos móviles, por ejemplo, se va a solucionar. Si no, pues no os preocupéis porque es una simple actualización del módem. Otra cosa súper interesante que viene con esta actualización es que ahora vamos a poder escanear códigos QR más pequeños, y esto es súper útil para todos aquellos que íbamos a un restaurante y por ejemplo estaba el código QR muy pequeñito, o como veis ahí, yo con mi iPhone 11 Pro que tiene iOS 14.4 sí que soy capaz de escanear este código pequeñito, pero con iOS 14.3 de mi iPhone 12 Pro no soy capaz, ¿vale? Pues esto es el ejemplo perfecto de cuánto ha mejorado esta identificación del código QR, así que ahora muchísimo más fácil para identificar y leer los códigos QR con la cámara, así de sencillo. También tenemos una novedad en los ajustes en sonido y vibraciones y en seguridad de los auriculares. Aquí en notificación de los auriculares a mí no me aparece, pero sí hay países que tienen la opción de activar y desactivar esta opción que nos aparece aquí. Yo creo que no me deja porque estoy dentro de la Unión Europea y obligatoriamente, como esta función trata de limitar el sonido máximo al que nos va a poner la música, legislaciones muy concretas para ello, no me deja activar y desactivar la opción, pero ya estará disponible, por ejemplo, en Estados Unidos o en algunos países de Latinoamérica probablemente. Así que vamos a poder activar o desactivar esta opción. Recordar que es para reducir el sonido que llega de nuestros auriculares y por tanto va a limitar cuando son sonidos muy elevados. Nos van a aparecer aquí las notificaciones. Lo que sí está permitido en todos los países con iOS 14.4 es que si nos vamos a los ajustes al Bluetooth de algún dispositivo, vamos a poder poner el tipo de Bluetooth o el tipo de dispositivo a qué se dedica, ¿vale? Por ejemplo, audífonos, auriculares, altavoz. Si es algún equipo de sonido de coche, pues esto va a ayudar precisamente a medir un poquito más exactamente lo que Apple realiza en las mediciones del sonido. Así que, bueno, pues es una ayuda y podremos hacerlo con cualquier dispositivo conectado a nuestro Bluetooth. Yo aquí tengo unos altavoces, así que lo marco exactamente como es. Y otra cosa muy interesante es con iOS 14.4 nos va a decir si una cámara es oficial o no es oficial. No va a dejar de funcionar como tal, pero sí nos avisará de que no puede detectar si es una cámara, un módulo de cámara original, y por tanto, bueno, pues nos lo hará saber. También esto sucedía con las pantallas, con este mensaje que estaréis viendo hace ya bastante tiempo que nos lo dice, que es habitual, o también con las baterías que no son originales, ¿vale? Cuando detecta estas dos cosas, nos manda una notificación, o ni siquiera una notificación, sino se despliega una opción en los ajustes, y esto sucederá a partir de ahora
con iOS 14.4 y está principalmente dedicado a los iPhone 12, así que de momento tendremos que esperar a los otros dispositivos. También tenemos novedades en las notificaciones de exposición, ya sabéis, todos aquellos que tengáis una aplicación del COVID en vuestro dispositivo, ya sea en vuestro estado, en vuestro país, en vuestra ciudad, vais a poder acceder aquí y nos va a avisar automáticamente si nosotros registramos como positivo en la aplicación. Es decir, que como estáis viendo no me deja activar esta opción de avisar automáticamente porque yo no he dado positivo, por tanto no me deja activarla. Cuando demos positivo y lo marcamos en la aplicación ya nos va a dejar y esta opción está disponible a partir de este sistema operativo. Recuerda, debes tener la aplicación. Y también tenemos una optimización para todos aquellos usuarios del HomePod Mini. Ahora podremos pasar la canción de una manera más rápida a nuestro HomePod Mini o del HomePod Mini también a nuestro propio dispositivo. Algo que hay que detallar es que ambos tienen que tener iOS 14.4 y servirá con cualquier plataforma de streaming, tanto Spotify como Apple Music, como otro tipo de servicios de streaming. Me parece que está muy bien que Apple siga optimizando este tipo de funcionalidades que nos ha dado hace un tiempo y que, bueno, pues siguen evolucionando, que es su curso natural. Y también esto ya no tiene mucho que ver con iOS 14.4, pero si ponemos en Safari Find My items, nos saldrá esta opción para ir a buscar mi iPhone y añadir ítems relacionados con la localización de algunos objetos. Esto está muy bien porque parece ser que está muy relacionado con el lanzamiento de los AirTags, que queda poco para su lanzamiento. Ya se han filtrado algunas carcasas por Amazon y podemos ya imaginarnos su diseño. Aún así, vamos a poder añadir otros accesorios como Tile, que yo lo tengo y es súper interesante porque lo tendremos todo en una misma aplicación. Estoy muy contento con esto. Por si no lo recordáis, también teníamos muchas novedades en iOS 14.3, algunas de ellas súper interesantes, como por ejemplo la implementación de Pro RAW de esta funcionalidad a los iPhone 12 Pro, que yo estoy muy contento, lo estoy utilizando bastante estos últimos días. Y luego también tenemos la implementación de más buscadores en ajustes en Safari, e incluso tenemos el soporte para nuevas cosas que está lanzando Apple, como Fitness Plus, como los AirPods Max, como el mando de PlayStation 5 ya disponible a través de Bluetooth y poder jugar a nuestros juegos, o incluso una nueva opción de vídeo para grabar a 25 FPS, que bueno, está dirigida un poquito a grabación de vídeo para televisión, pero aún así son algunas novedades que os dejaré por aquí en el anterior vídeo de iOS 14.3. Así que chicos, después de esta actualización creo que es bastante interesante, es una actualización con muchas novedades, pesa bastante, así que como siempre no he visto aún el rendimiento, no he visto la batería. Aún así siempre os recomiendo, si vuestro dispositivo es un poquito antiguo, esperaos una semanita a ver que no haya ningún problema, y la beta ya está funcionando bastante bien, así que yo os recomendaría actualizar a todos aquellos que tengáis, por ejemplo, un dispositivo de menos de 2 años. Aún así, comentadme qué os parece en la descripción y nos vemos, como siempre, chicos, en el siguiente vídeo. ¡Chao!